En nuestra segunda cápsula para la segunda semana del taller de reforzamiento en el curso de Introducción al Derecho, estudiaremos juntos las fuentes del derecho. Cuando tú hablas del término fuente, hablas del origen de algo. Mira, si yo te hablo de una fuente de agua, te estoy hablando de el origen del agua, de dónde viene el agua, de dónde la has sacado. En ese sentido, aunque no lo creas, el término fuente tiene mucho que ver en las ciencias jurídicas. ¿De dónde ha venido el derecho? ¿Cuál ha sido su origen? ¿De dónde ha venido la norma que estamos siguiendo? Todo esto lo aprenderemos en esta oportunidad. Mira, Guillermo Cabanillas lo dice claramente. Para él, fuente es principio, fundamento y origen de las normas jurídicas, como hemos dicho en estas reflexiones introductorias. Del mismo modo, el doctor Marcial Rubio nos comenta lo siguiente. Para él, cito, fuente formal del derecho es aquel procedimiento a través del cual se producen válidamente normas jurídicas que adquieren el rasgo de obligatoriedad propio del derecho y por lo tanto la característica de ser impuestas legítimamente a las personas mediante instrumentos de coacción del Estado. Esto nos lleva claramente a la distinción que ya habíamos realizado anteriormente acerca del derecho objetivo y el derecho subjetivo. Tú sabes que el derecho objetivo se refiere a las normas jurídicas en general, a cualquier norma jurídica, ya sea que esta norma provenga de la ley, de la Constitución, de un contrato, de la costumbre o de la jurisprudencia. Mientras que el derecho subjetivo es el poder que tienen los ciudadanos que son titulares de estos derechos que les han sido concedidos por el derecho objetivo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver o qué cosa es la norma jurídica? La norma jurídica es una regla, una ordenación del comportamiento humano que ha sido dictado por la autoridad competente. De manera que todas las normas que son exigibles por el Estado, todas las normas que nosotros seguimos como ciudadanos, son normas jurídicas. Por ejemplo, prohibido arrojar basura bajo pena de multa. Esa es una norma jurídica. Por ejemplo, prohibido conducir a más de 60 kilómetros por hora. Es otra norma. De esta forma, las normas jurídicas tienen diferentes características. Son obligatorias, porque su cumplimiento es obligado. Son generales, porque se aplican para todas las personas. Son abstractas, porque regulan un número indefinido de casos futuros. Una sola norma puede regir diferentes comportamientos. Por ejemplo, el día de hoy rompes una norma jurídica de conducción a máxima velocidad en el Callao y el día de mañana alguien más lo hace y pasado mañana alguien más vuelve a hacerlo. A esto nos referimos con que es una norma jurídica abstracta, porque la misma norma jurídica se aplica en diferentes casos. También podemos decir que es creada por el órgano competente del Estado, el Congreso, nuestros famosos padres de la patria. Se presume conocida por todos desde el momento en el que es publicada. De esta manera podemos decir que una norma entra en vigencia después de su publicación y tiene carácter permanente porque solo deja de existir en el momento en el que es derogada. Ahora, aquí vienen las famosas fuentes del derecho. Aunque no lo creas, las fuentes del derecho tienen jerarquías, las famosas jerarquías normativas, de manera que la fuente más importante del derecho en nuestro país es la Constitución,
la norma de normas, la Carta Magna, la que nos da la base del resto de nuestro ordenamiento. Por debajo de la Constitución tenemos los tratados internacionales y las leyes. Sin embargo, yo aquí quiero hacerte una aclaración. Existen tratados internacionales que tienen el mismo rango de la Constitución y son aquellos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Así es, los tratados, por ejemplo, comerciales, están por debajo de la Constitución, pero los tratados internacionales que desarrollan derechos fundamentales, derechos humanos, como el derecho de la dignidad, el derecho a la vida, tienen el mismo rango que una norma constitucional. Por debajo de ellos tienes a las normas, a las leyes. Las leyes son absolutamente todas las creaciones que han tenido su origen en el poder legislativo. Del mismo modo tienes a las normas con rango de ley, decretos leyes, decretos legislativos y por debajo de ellos los reglamentos. Casi en la base de la pirámide puedes encontrar a la costumbre y por debajo a los principios generales del derecho. Cuando hablamos de los creadores del derecho, tienes que entender que el legislador, el congresista, la autoridad, crea una ley abstracta y el juez la aplica a los conflictos que se presentan en la realidad. De esta manera, el juez que resuelve casos iguales en forma diferente carece de probidad, carece de idoneidad para desempeñar el cargo, porque se supone que si son casos iguales, debería aplicarse la misma ley y el mismo razonamiento. Para ya ir cerrando esta cápsula, quiero hablarte de la vigencia y la derogación de la ley. Una ley es obligatoria desde el día siguiente que esta es publicada en el diario El Peruano, a menos que la propia ley establezca que no es así, establezca que recién entrará en vigencia meses después de su publicación. Pero la norma general es que una norma, una ley, es vigente desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. En ese sentido, ya puedes comprender lo que es la vigencia de la ley. ¿Y cuándo es que se deroga una ley? Una ley puede derogarse, por ejemplo, cuando hay una derogación expresa de la ley. Cuando una ley futura dice, deróguese la ley anterior, o cuando existe una incompatibilidad entre la norma legal nueva y la norma anterior. De manera que si la norma legal nueva contradice de plano a la norma anterior, la norma nueva ha derogado a la norma anterior. Un ejemplo, por ejemplo, sería el del famoso pase laboral que estuvo de moda en la época de la pandemia. Si bien es cierto, no hubo ninguna ley que derogó la exigencia del pase laboral, sí hubo una ley que derogó la obligación de quedarnos en casa. Y si se deroga la cuarentena, lógicamente ya no es necesario el pase laboral, aunque no haya existido ninguna ley que así lo especifique.